Hola, mi nombre es Raquel Icaza, soy estudiante del Seminario de Bioenergética 2020 impartido por el Centro Internacional Miranda y el profesor Jaime Carrillo. Este video surge como la segunda parte del trabajo de investigación que como estudiante hemos venido realizando durante este seminario. En el primer video había planteado mi inquietud para hacer más efectivas y mejorar las terapias bioenergéticas a distancia sin que haya desgaste del terapeuta. Y durante el seminario he podido aprender muchas cosas y unas de ellas se las vengo a traer. Una de las cosas que he podido, más que aprender, internalizar, es que tenemos que involucrar al paciente o la persona que necesita la terapia, tenemos que involucrarlos activamente en su proceso de sanación. Porque no es el terapeuta que sana a otra persona. El terapeuta lo que hace es ayudar a esa persona en ese proceso de consciente e inconsciente a que esa persona logre organizar sus células a tal punto de que logre de nuevo un proceso de sanación. El terapeuta va a ser un ayudante. Entonces el papel principal o la parte fundamental se la lleva es el paciente. Y nosotros lo que vamos es a facilitarle las cosas. Tomando en cuenta eso, hay varias cosas que hay que poner como en primer lugar. La primera es que la energía que se utiliza para realizar una terapia a distancia debe provenir del paciente y no del terapeuta. Para que el paciente pueda colocar su energía en este proceso de la terapia de bioenergética, el paciente debe conocer más o menos qué se le está haciendo. No es algo así como que yo quiero, yo lo hago y ya, no. El profesor Jaime Carrillo usa una técnica que a mí me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho. En el momento en que él pide los datos del paciente, él manda los videos de explicaciones de lo que es una terapia de bioenergética, una terapia presencial, una terapia a distancia. En ese mismo momento en que él está pidiendo los datos, que necesitamos los datos para hacer la terapia, ya él me está enviando los videos y está diciéndole, mira, tienes que ver esto. La persona, viendo los videos, su consciente y su inconsciente ya vienen tomando nota de lo que se le va a hacer. Y la persona dice, ok, sí, estoy dispuesto a que me hagas una terapia. Ya allí, cuando hay esa disposición de la persona, ya esa persona asume la energía de la terapia. Y entonces, por lo tanto, el terapeuta no se desgasta. Ahora, cuando es un niño muy pequeño, un animal como me tocó a mí una vez con una de mis perritas, otra persona puede asumir el coste, por decirlo de alguna manera, energético de la terapia. Mira, yo asumo la terapia de fulanito, vamos a hacerlo, y la persona está en un proceso, está inconsciente o bueno, cualquier cosa que puede pasar. Que no haya un grado de conciencia como tal de parte del paciente. Lo otro importante de involucrar al paciente en su proceso de sanación es el historial de vida. Como terapeutas, siempre hacemos la historia clínica, necesitamos la historia. Necesitamos saber de dónde viene ese paciente, necesitamos saber qué le ha pasado, necesitamos saber las patologías que tuvieron sus papás. Pero cuando vemos un poquito más allá, cuando a mí la clase de actuación sofrológica me encantó, cuando vemos un poquito más a profundidad, tenemos que evaluar no solamente la vida de nuestro paciente, sino tenemos que evaluar las interacciones de este paciente. Como seres humanos somos personas sociables enteramente y tenemos que evaluar cómo ha sido la relación con mamá y papá, cómo fue relación con hermanos, cómo fue relación con abuelos, cómo fue relación con su pareja o cómo es la relación con su pareja, si ha tenido varias parejas, cómo es la relación con sus hijos, con quién vive, qué tipo de relación tienes con las personas a las que vive. Sabemos que las enfermedades vienen de emociones que no se han controlado de manera efectiva o de manera eficiente o de una manera inteligente.
Sin embargo, la interacción o las emocionalidades de las otras personas que rodean a nuestro paciente también influyen. Y vemos como hay muchísimas síntomas y pudiéramos llamarlo patologías como tal, que las podemos identificar con ciertos conflictos emocionales con el entorno de nuestro paciente, que no va a ser solamente del paciente consigo mismo, sino con su entorno también. Y ustedes pensarán que eso sería muy largo hacerlo, pero realmente no. Hay un test que se puede utilizar que es simplemente haciendo un juego de palabras, preguntar mamá, papá y dime lo que se te vaya viniendo. Y cuando notemos algo, alguna diferencia, inclusive si es un silencio, allí podemos indagar un poquito más. Y no solamente preguntarle qué son o qué tipo de enfermedad tienen, porque nuestros pacientes siempre van a llegar a nosotros con su historia de las sintomatologías o enfermedades previas que han padecido. Cuando uno le pregunta por sus antecedentes, también te dicen las enfermedades que padecieron. Sino también vamos a indagar cómo es la relación. Tu mamá entonces va a decir, qué sé yo, diabética, hipertensa, ok, ¿y cómo es tu relación con ella? Importante eso. Y ahí vamos a comenzar a ir armando realmente la historia de nuestro paciente. Pero esta historia no nos pertenece a nosotros. Esta historia es del paciente. Y es aquí donde hablamos de involucrarlos activamente. Cuando hacemos toda esta historia de salud, como la llama el profesor Jaime, como pacientes nos comenzamos a dar cuenta de cosas que tenemos en nuestro inconsciente, que las hemos reprimido, que se nos han olvidado, pero ese tipo de cosas siguen saliendo. Y eso lo vamos a comenzar a traer al consciente y vamos a comenzar a analizarlas, a procesarlas, a entenderlas y a liberarnos de ellas. Y el hacer consciente procesos que están en el inconsciente es un paso grandísimo hacia la sanación del cuerpo. En este proceso nos ayuda también las artes, la expresión artística, nos ayuda la música. Es algo que cuando uno está en una consulta y tú tienes cierto tipo de música, como música clásica, tú notas rápidamente que esa primera impresión, eso con lo que te llega el paciente va cambiando, va suavizando y uno puede como que entrar a profundidades en la parte sentimental y emocional del paciente que quizás con otro tipo de música no llegaríamos. Y es importante no perder este tipo de conexiones aún haciendo una terapia a distancia. Como decía una compañera, podemos buscar una música en YouTube y mira, la vas a escuchar tú y la voy a escuchar yo. Y vamos a hacer esa conexión, pero más que la conexión de nosotros con el paciente, que sea una conexión del inconsciente con el consciente del paciente y que nosotros como terapeutas estemos ayudando. Muchísimas gracias, me encantó estar compartiendo con ustedes. Seguimos adelante y esperando el próximo seminario.